Bienvenidos. Estamos en la sesión 8 ya de nuestro curso de microeconomía en el tema 6, ¿no? Estamos ahora en el tema 6. Pero como es de costumbre, vamos a repasar un poquito lo que vimos, donde nos quedamos la clase pasada. Entonces, la clase pasada habíamos conversado un poco sobre la curva de ingreso-consumo y sobre la curva de precio-consumo. Habíamos analizado el equilibrio del consumidor y los niveles de satisfacción que se podían alcanzar de acuerdo al mapa de preferencias y tomando en cuenta las restricciones de precios y niveles de ingresos que tienen los ciudadanos en la realidad, ¿no? Y les dije, pues al terminar la clase, pues que terminamos viendo una curva llamada la curva ingreso-consumo, y hoy pues vamos a comenzar haciendo un poquito la curva precio-consumo, ¿no? Vamos a hacer un poquito la curva precio-consumo para ampliar un poco más nuestro curso, pero no vamos a hacer un análisis profundo, ¿no? Y a partir de eso, pues vamos a obtener la curva de la demanda. Supongamos, aquí tenemos las cantidades de Y, del bien Y. En el eje de las X tenemos las cantidades del bien X, las cantidades de Y, las cantidades del bien X. Y ahora, ¿qué ocurre? Tenemos la recta presupuesto y el equilibrio del consumidor se da a este nivel. Ahí tenemos el equilibrio del consumidor que se da a este nivel. Vamos a hacer un poco más amplia el eje de las X. Ahí tenemos la cantidad en X. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos la ordenada que es QY entre Y. QY entre Y. ¿Qué sucede? Si el precio del bien X, ¿qué sucede si el precio del bien X en vez de aumentar disminuye? ¿Qué ocurre si el precio del bien X en vez de aumentar disminuye? El efecto va a ser que la curva de la recta presupuesto se va a ir hacia la derecha. Entonces, supongamos que tenemos un precio X inicial, pero ahora ese precio X inicial baja, negativo, baja, y vuelve a bajar otra vez, vuelve a caer nuevamente, por segunda vez. Aquí le vamos a llamar, bueno, después le vamos a llamar PX'. Entonces, ¿qué sucede ahí? Nuevamente, si vuelve a bajar una vez, esta recta, la recta presupuesto, se va a ir hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a poder consumir más del bien X de acuerdo a nuestro nivel de ingresos. ¿Qué ocurre? Si vuelve a bajar el precio del bien X, va a suceder esto. Va a bajar más. Por lo tanto, tenemos que podemos alcanzar un nivel mayor y acá también un nivel mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a poner E', acá E2', ¿no? Y si unimos esos puntos, obtenemos la recta precio-consumo. Esta es la recta precio-consumo. Y a partir de la recta precio-consumo se deriva la ecuación de la demanda. ¿Cómo? Muy fácil. Podemos poner acá el precio de X y luego la cantidad de X. En el punto E vamos a obtener que la cantidad de X demandada es QX a un precio PX. Luego vamos a tener QX' y finalmente vamos a tener QX2'. Entonces tenemos tres cantidades de QX. QX, QX', y vamos a poner acá,
QX 2'. A un nivel QX, ¿qué va a ocurrir? Recuerden que el primer precio era el precio X. Cuando el precio era X, que era el primer nivel de equilibrio, la cantidad demandada era QX. Pero ese precio de X llegó en un segundo momento, un segundo instante, en que bajó. Al bajar, tenemos a PX'. ¿Qué significa, pues? Que ha disminuido el precio. Y la cantidad comprada o alcanzada era mayor, QX', como ustedes lo pueden ver acá abajo. Y finalmente, el precio volvió a caer y llegó a un nivel PX2', alcanzando una cantidad mayor. Lógicamente, si el precio cayó, vamos a querer comprar mayor cantidad de bienes y servicios, y por esta razón tenemos la curva de demanda. Ahí, como ustedes pueden ver, tenemos la curva de demanda que nos indica el comportamiento racional del consumidor una vez que hemos entendido a la recta precio-consumo, que lo obtuvimos a partir de nuestra curva de indiferencia y de nuestra recta presupuesto, y nos indica esa curva de demanda como a medida que los precios fueron cayendo y dado que nuestro nivel de ingresos se mantuvo constante, tuvimos la oportunidad de poder alcanzar o poder comprar, o tenemos la oportunidad de poder comprar niveles mayores de la cantidad de X. Y es así como se deriva la curva de demanda, ¿no? Quizás esto ya es un poco más abstracto, pero es lo que quería que vean, ¿no? Pues no se asusten, no, una demostración así no es para una prueba, pero sí para entender cómo a partir de la teoría del consumidor, a partir del mapa de preferencias donde se encuentran las curvas de indiferencia que indican niveles de satisfacción, y a partir de las rectas presupuestos que indican las restricciones que tenemos en la vida real, como si el precio del bien X disminuye, nosotros vamos a poder alcanzar niveles mayores de satisfacción y a partir de eso derivar la curva precio-consumo y obtener pues la curva de demanda. Por esa razón se dice que el área que está debajo de la curva de demanda pues indica niveles de satisfacción. Eso a partir de la teoría del consumidor. Era lo único que quería agregar de la clase anterior para que quede solamente demostrado, ¿no? Para que quede solamente demostrado cómo a partir de la teoría del consumidor podemos derivar la ecuación de la demanda. Pero nos encontramos en la sesión 8 y cada vez se pone más interesante porque ya estudiamos la teoría del consumidor. Recuerden, la microeconomía pues es una parte de la economía que se divide en macro y microeconomía, y esta microeconomía pues estudia y analiza los consumidores, los productores y las estructuras del mercado. Y en esta sesión pues nuestro objetivo particular donde nos vamos a enfocar va a ser en la teoría del productor. En la teoría del productor, y vamos a realizar un análisis de la empresa y sus costos, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. ¿Qué es esto del corto plazo? El corto plazo generalmente es un espacio temporal menor a un año. El largo plazo, pues es mucho mayor a un año. A veces, pues nosotros vemos y entendemos corto plazo un año, ¿no? A veces en contabilidad o cuando llevamos ese tipo de materias. Mediano plazo de 1 a 5 años y largo plazo mayor de 5 años, ¿no? Keynes decía el largo plazo cuando todos estemos muertos. Entonces aquí el objetivo particular es estudiar la teoría del productor realizando un análisis de la empresa y sus costos tanto en el corto y en el largo plazo. Y el objetivo específico es que al terminar la sesión ustedes podrán explicar la relación que existe entre la producción empresarial y los costos de producción, ¿no? Acuérdense, cuando analicemos los costos de producción, que va a ser más adelante, cuando analicemos los costos de producción, nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo los costos económicos y los costos contables, porque el costo económico tiene el valor agregado de que toma en cuenta el costo de oportunidad, es decir, la mejor alternativa que dejamos de percibir. Para entender a la empresa, pues tenemos que empezar con un área muy importante, pues, que es entender la función de producción.
Acuérdense, las empresas tienen objetivos y también tienen restricciones. ¿Por qué tienen restricciones? Pues porque los recursos son escasos para la producción de bienes y servicios, ¿no? O sea, los recursos tienen sus límites, son limitados. El objetivo empresarial, ¿cuál es? Siempre el objetivo del empresario va a ser la maximización del beneficio, la utilidad. Lo mueve la maximización del beneficio. Ahora, las restricciones que limitan los beneficios, ¿cuáles son? Puede haber dos tipos de restricciones que limitan el beneficio. En primer lugar, podemos encontrar restricciones de mercado y por otro lado, restricciones tecnológicas. Y acuérdense que la tecnología forma parte de los factores de producción y hoy en día, pues la tecnología más aún, ¿no? Los sistemas de información, etcétera, permiten que los procesos productivos y también permiten que los sistemas de comunicación avancen a mayor velocidad o vayan de una forma más lenta, ¿no? Bien, las restricciones de mercado se basan en las condiciones que las empresas compran sus factores productivos y venden su producto. Porque las empresas necesitan, como lo vimos en la primera sesión, en este cuadro del flujo circular de la economía, las empresas necesitan o las empresas demandan factores productivos. Y esa demanda de factores productivos, ¿para qué es? Es para transformar materias primas en productos terminados. Y esas empresas tienen que ofrecer esos bienes y servicios, esos productos terminados en el mercado de bienes y servicios. Y al mismo tiempo, acuérdense que las familias tienen que demandar o compran ese producto. Entonces las familias también tienen restricciones, como lo vimos en la teoría del consumidor. ¿Por qué? Porque las familias tienen restricciones de niveles de ingresos, pero también están los precios de los productos, tanto el precio del producto de la canasta de bienes. En nuestro modelo pues eran dos bienes, ¿no? El bien Y y el bien X. En el caso de estas restricciones de mercado, si las personas se dirigen al mercado de bienes y servicios, la gente tiene una demanda limitada de cada bien o servicio. Y las personas tienen una oferta limitada de los factores de la producción. ¿Por qué las personas tienen una demanda limitada de cada bien o servicio? Simplemente pues por los precios y por los niveles de ingresos, que eso ya fue tema de la sesión pasada. Pero las personas también tienen una oferta limitada de los factores de producción. No todas las personas pueden ofrecer de todo en el mercado. Hay especialización, ¿no? Y muchas veces ciertas especializaciones son escasas. Pero además existe otra cuestión fundamental, que son las restricciones tecnológicas. Cuando hablamos de restricciones tecnológicas, recordemos la primera clase. Los países que se encuentran al norte, acuérdense que en la Guerra Fría se hablaba del conflicto este-oeste, ahora se habla de un conflicto norte-sur, porque los países que están en el norte son países que han logrado altos desarrollos tecnológicos y por lo tanto se basa su producción en una técnica intensiva de capital versus una técnica totalmente intensiva de capital, ¿no? Es decir, producción en serie, bienes de capital, transformando materias primas en productos terminados. Y pues en los países del sur pues hay una técnica muy intensiva de la mano de obra, pues países agrícolas, países extractivistas, explotación minera, etcétera, bananera, camaronera. Entonces se utilizan, hay técnicas muy intensivas de mano de obra, ¿no? Pero también pues en la agricultura también se puede desarrollar, ¿no? También mucha tecnología, como se hace en los países del norte. Entonces, cuando hablamos de las restricciones tecnológicas, tenemos que tomar en cuenta los sistemas de producción. Hay sistemas de producción o técnicas que son intensivas de capital versus las otras, que son técnicas intensivas, pero en mano de obra. Ahora, los factores de producción ya sabemos cuáles son. Ya lo hemos reiterado en clases anteriores. Por un lugar tenemos la mano de obra, que también dijimos que eran los recursos humanos. Por otro lado tenemos el capital o la formación bruta de capital, ¿verdad? Que son estos bienes y servicios, estos bienes de capital que permiten transformar las materias primas en productos terminados y pues los recursos tecnológicos. En el análisis de corto plazo de la función de producción, nosotros vamos a hacer un análisis de corto plazo, ¿no? De esta función de producción. Precisamente pues por estas mismas restricciones tecnológicas, en el análisis de producción de corto plazo,
tomando en cuenta nuestro modelo de función de producción, que solamente va a tener dos variables, en primer lugar los recursos humanos o la mano de obra y por otro lugar el capital, vamos a suponer que en el corto plazo, que generalmente es un periodo de tiempo menor a un año o un año, ¿verdad? En ese periodo de tiempo vamos a suponer pues que el capital no varía, pero la mano de obra sí va a cambiar. Para esta manera poder tener cuál es la función de producción empresarial. Pero también vamos a realizar un análisis de largo plazo. Y ese análisis de largo plazo vamos a desarrollar con unos conceptos muy importantes que son pues el concepto de la recta isocosto y de la curva isocuanta, que es una teoría del productor muy similar a la teoría del consumidor, ¿no? Entonces, estos conceptos de la curva isocuanta y de la recta isocosto nos va a permitir obtener el equilibrio del productor. Así como en la teoría del consumidor llegamos a un equilibrio del consumidor donde el consumidor maximiza su nivel de satisfacción. Acá vamos a llegar pues a un equilibrio del productor que es muy similar al del consumidor, porque ahí el productor, ¿qué es lo que hace? Llega a un nivel de combinación óptima de mano de obra y de capital de acuerdo a las restricciones que tiene, que son el costo total de emplear esos factores productivos y el precio de esos factores productivos, ¿verdad? Llega a un nivel óptimo de producción de acuerdo a estas limitaciones. Pero no solamente nos vamos a quedar en el análisis de, bueno, como ya dije, corto plazo, no, este ya es un análisis de largo plazo. Este análisis de largo plazo pues se da en un periodo de tiempo más un año. El supuesto cuando vayamos a realizar el análisis de largo plazo es que en el largo plazo los factores productivos varían, tanto la mano de obra como el capital. Recuerda, los factores productivos también son conocidos como recursos humanos, formación de capital y recursos tecnológicos. Ustedes a continuación tienen en su pantalla la función de producción de la empresa. La función de producción de la empresa. ¿Cómo representamos la función de producción? Vamos a borrar el pizarrón. ¿Cómo representamos la función de producción? La función de producción Y, ¿verdad? Decimos la función de producción Y está en función, ¿verdad? La Y, que es la producción, está en función de ¿qué? Del capital y de la mano de obra, donde K es capital, L es mano de obra. Como este es netamente un análisis de corto plazo, vamos a suponer que el capital permanece constante. Por lo tanto, si el capital permanece constante, en el eje de las ordenadas tenemos un nivel de producción Y. En el eje de las abscisas, ¿verdad? Vamos a tener la cantidad de mano de obra, que es el recurso variable, la cantidad de mano de obra, que es el recurso variable, para poder realizar el proceso productivo. Aquí también algo fundamental en la función de producción es que para efectos de nuestro modelo, el capital es constante. ¿Por qué esta cuestión en el corto plazo? ¿Por qué cuestión el capital es constante? Supongamos que nosotros que tenemos una empresa, ¿no? Si tenemos una empresa, pues tenemos un determinado nivel de maquinaria. Y ese nivel de maquinaria nos puede servir para la planeación de la producción. Nosotros en un mes, 2 o 3 meses, no tomamos una decisión de cambiarla, sino que para poder tomar esa decisión realizamos un análisis y evaluación del proyecto, de realizar una inversión para comprar esa maquinaria y ver la factibilidad de la compra de esa maquinaria. Proyectar esos flujos de efectivo para ver cuándo vamos a recuperar esa inversión. Y generalmente esas decisiones no son decisiones de corto plazo.
¿Por qué? Porque implican, pues, si vamos a comprar una nueva maquinaria, implica que queremos mejorar nuestros niveles de eficiencia, nuestros niveles de productividad. Y los queremos mejorar más allá de un año, ¿no? Es imposible que sea un año. Toda una infraestructura no se cambia en el corto plazo. Por esa razón, en el análisis de corto plazo, el capital es variable, es constante, porque en este caso el capital no solamente representa los recursos financieros, sino que el capital representa la infraestructura productiva en la empresa. Eso en el corto plazo tenemos el supuesto de que no cambia. Y lo único que va a modificarse es la mano de obra. Es decir, mayor mano de obra, si contratamos mayor mano de obra es porque queremos incrementar mejor o más los niveles de producción, y si contratamos menos mano de obra es porque nuestros niveles de producción se están contrayendo, ¿no? De acuerdo quizás a la demanda del mercado, ¿no? Entonces, para efectos de nuestro modelo, en el corto plazo, el capital es constante, pero en cambio la mano de obra es variable. Y en función de producción hay tres conceptos fundamentales, ¿no? Que es el producto total, y pues la función de producto total está representado en la parte izquierda de su pantalla, que es la del producto total, tiene esa forma ascendente, que es el producto medio, que indica la producción promedio por trabajador, y el cálculo de producto medio es muy importante para poder determinar cuál es la zona óptima de producción, que generalmente va pues desde el punto donde el producto medio y el producto marginal se cortan, ¿no? Se cortan. Y pues el otro concepto importante es del producto marginal, porque este concepto del producto marginal y el cálculo del producto marginal nos va a permitir determinar dentro de la función de producción en qué rangos nos encontramos en rendimientos crecientes y en qué rangos de la función de producción estamos en rendimientos decrecientes. Generalmente cuando hablamos de la ley de rendimientos decrecientes, para poner un ejemplo muy básico, imaginemos, pues ahorita estamos en una videoconferencia, ¿no? O sea, estamos dando una clase por video. Imaginémonos que estamos en un salón de clase que tiene una capacidad óptima para 20. En ese salón de clase, si tiene una capacidad óptima para 20, pues los niveles de enseñanza y aprendizaje van a ser eficientes. Pero ¿qué pasa si esa aula de clase que tiene solamente una capacidad óptima para 20, ponemos 50 y 60 estudiantes? Los niveles de eficiencia van a caer. Y al caer los niveles de eficiencia, pues la actividad de la enseñanza y la recepción del conocimiento por parte de los estudiantes va a ser menor. Entonces, el ahogo de ese factor fijo que es el aula de clase implica que los rendimientos, a medida que aumente el número de estudiantes, van a ser menores, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de lo que se considera la ley de rendimientos decrecientes. Tanto la ley de rendimientos crecientes como la decrecientes, nosotros la podemos encontrar en la función de producción. ¿Por qué? Porque en niveles bajos de producción, tomando en cuenta que la estructura productiva o el capital permanece constante y solamente varía la mano de obra, en niveles bajos de producción, a medida que contratamos un trabajador adicional, la producción se va a incrementar en una gran proporción. Pero ya en niveles altos de producción, cuando ya estamos casi topando la capacidad instalada, a medida que contratamos un trabajador adicional, el incremento de ese nivel de producción se va a dar en una proporción menor. Entonces, generalmente las partes iniciales de la curva representan la ley de rendimientos crecientes y las partes finales de la curva, la ley de rendimientos decrecientes. Incluso la curva de la función de producción, que ustedes la tienen en la parte izquierda, el eje de las ordenadas pues presenta Y es el nivel de producción. Aquí está el eje de las abscisas, que es la mano de obra. Van a ver una curva de este tipo, ¿no? Así, que va a ir cayendo. ¿Por qué? Por la ley de los rendimientos decrecientes. El ahogo del factor fijo, porque en el corto plazo el capital se mantiene constante y solamente lo que varía es la mano de obra. Aquí tenemos en la siguiente pantalla, reitero, los ejemplos que nosotros estamos tomando para que ustedes lo puedan complementar con sus lecturas
Estos ejemplos lo pueden encontrar en el libro de Microeconomía de Partekin, ¿no? Aquí pues tenemos la empresa y la función de producción. En esta gráfica que está en la parte superior izquierda tenemos la función de producción. En la parte inferior ya tenemos un concepto importante a estudiar, que es el concepto del producto marginal, ¿no? Es el concepto del producto marginal. El producto marginal se calcula de la siguiente forma. El producto marginal, ¿a qué es igual? El producto marginal es igual a la variación en cuánto varía el producto total Y a medida en que varía la mano de obra, ¿no? Eso nos indica el producto marginal. Generalmente se le conoce con el nombre de producto marginal de la mano de obra. ¿Por qué? Porque solamente es la mano de obra la que va a cambiar. Ya cuando veamos análisis de largo plazo, vamos a ver cómo, vamos a poder visualizar cómo tanto la mano de obra como el capital varían, ¿no? Tanto la mano de obra como el capital varían. Entonces, ¿qué es el producto marginal? El producto marginal, como ustedes lo tienen en su pantalla, de la mano de obra, nos indica en cuánto aumenta en cuánto aumenta la producción total si el número de trabajadores se incrementa en una unidad. ¿Cómo se calcula el producto marginal de la mano de obra? Como lo tienen en su pantalla, ¿no? Y como lo dice, pues, la variación de la producción dividida para la variación de la mano de obra. El producto marginal tiene una forma, como ustedes la pueden ver, pues descendente. En un principio aumenta. ¿Por qué aumenta el producto marginal? Si ustedes pueden apreciar su gráfica inferior, en la gráfica inferior izquierda, ¿por qué aumenta? Por la ley de rendimientos crecientes. Al principio, cuando vamos iniciando la producción, contratar un trabajador adicional implica que el nivel de rendimiento o el nivel de incremento de la producción total es mayor. Por esa razón la curva crece, pero luego, a medida que seguimos contratando gente, lo que ocurre es que la producción se satura y por esa razón el producto marginal cae. Es decir, la cantidad adicional de producción aumenta, pero en una forma cada vez menor, ¿no? Si nosotros vemos la gráfica, el cuadro superior derecho, tenemos algo así. Voy a borrar. Tenemos algo como sigue, ¿no? En primer lugar, pues tenemos la mano de obra. Aquí está la mano de obra. Luego tenemos el nivel de producción. Y en la siguiente columna tenemos el producto marginal. Pues, ¿qué es el producto marginal? Le voy a poner L también, aunque no está en la pantalla. Pues, ¿qué es el producto marginal de la mano de obra, ¿no? Lógicamente, si no contratamos a nadie, el nivel de producción es cero, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre según esta función de producción que tenemos en la pantalla cuando se contrata a un trabajador? Si contratamos a un trabajador, el nivel de producción alcanza a un nivel de 4. Si contratamos un trabajador, el nivel de producción alcanza a un nivel de 4. Si contratamos dos trabajadores, el nivel de producción alcanza a un nivel de 10. Si contratamos 3 trabajadores, como ustedes tienen en su pantalla, el nivel alcanza a un nivel de 13. El nivel de producción alcanza a un nivel de 13. Si contratamos 4 trabajadores, el nivel de producción alcanza a un nivel de 15. Y si contratamos 5 trabajadores, el nivel de producción alcanza a un nivel de 16. Ahí está. ¿Cómo nosotros mencionamos que calculábamos el producto marginal? La variación de la producción entre la variación de la mano de obra. ¿Cuánto es la variación de la producción aquí? ¿Cuánto es la variación de la producción aquí? De 0 a 4, pues es 4, cuando solamente se ha incrementado un trabajador.
Por lo tanto, el producto marginal es 4. Aquí, ¿en cuánto se ha incrementado la producción? De un nivel de 4 pasa a un nivel de 10 cuando solamente se ha incrementado un nivel, un trabajador en una unidad. Entonces 10 menos 4 es 6, dividido para 1, pues 6. ¿No? Si queremos poner este ejemplo, podemos decir producto marginal de la mano de obra, ¿a qué es igual? Es igual a la variación del nivel de producción sobre la variación de la mano de obra, y por lo tanto la variación de la producción es 10 menos 4. Acá 3 menos 2. 3 menos 2, 1. 10 menos 4, 6. Y eso es igual a 6. ¿Qué es el 6 que está ahí? De la misma manera, ya directamente, aquí, 13 menos 10 es 3. 3 menos 2 es 1. Tenemos 3. Luego, 4 menos 3 es 1, 15 menos 3 es 2, no, 15 menos 3 es 2, 4 menos 3 es 1, aquí tenemos 2, y finalmente 16 menos 15 es 1, 5 menos 4 es 1, aquí tenemos que esto es igual a 1. Y ahí vemos cómo de 0 a 1 el producto marginal crece en 4, de 1 a 2 sigue aumentando el producto marginal a 6, pero después, cuando ya a partir de 2 pasamos de 2 a 3, disminuye el producto marginal a 3, o sea, el incremento de la producción es menor. Luego de 3 a 4 disminuye la producción a 2 y de 4 a 5 a 1. Ahí podemos apreciar claramente la ley de rendimientos decrecientes. Otro concepto importante es el producto medio. El producto medio. Entonces, en la función de producción empresarial son 3 conceptos importantes. El producto total, que nos dice en cuánto es el nivel de producción a medida que aumentamos el número de trabajadores. El producto marginal, que nos dice cómo se va incrementando la producción cuando contratamos un trabajador adicional. Y el producto medio, que nos dice la producción promedio por trabajador. Entonces, en el producto medio, ¿qué nos dice? ¿Cómo se obtiene? El producto medio pues simplemente se obtiene dividiendo el nivel de producción para el número de trabajadores. Dividiendo el nivel de producción para el número de trabajadores. Nosotros ya tenemos ahí la mano de obra y el nivel de producción. Estimemos el producto medio. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar acá. Y vamos a poner aquí producto medio. El producto medio. ¿Qué ocurre con el producto medio? No. Incluso les voy a borrar el 0, ¿no? Que no está tampoco ya. Yo les he dicho a ustedes que el producto medio se obtiene de la siguiente manera. El producto medio es igual al nivel de producción dividido para el número de trabajadores. Por lo tanto, el producto medio, ¿a qué es igual? Aquí, en este caso, voy a señalar el primer caso, el producto medio es igual 4 entre 1, el producto medio es igual a 4. Vamos a es igual a 4, ¿no? Entonces, el producto medio es 4. Aquí el producto medio, ¿cuánto es? Producción total dividido para el número de trabajadores, 5. Aquí, 13 para 3, ya lo tenemos en pantalla, es 4.33. 15 para 4 y 16 dividido para 5. ¿Cuánto es 15 dividido para 4? Ya lo tenemos directamente, es 3.75 y 3.2, ¿no?
Ahí está. Ese es el cálculo del producto medio. ¿Por qué es importante? ¿No? Porque de esta manera nosotros podemos ver cómo va la productividad, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a medida que contratamos más trabajadores, el producto medio cae. Cuando el producto marginal, y esto es muy importante, cuando el producto marginal corta, porque como vemos en la gráfica inferior izquierda, ahí hemos graficado las dos cosas, tanto el producto marginal, que es la línea azul, como el producto medio, que es la línea roja. Y en la gráfica superior derecha, pues está el producto total. Cuando el producto marginal corta al producto medio, que es la línea roja, cuando el producto marginal corta al producto medio, que es la línea roja, el producto medio siempre va a estar en su nivel máximo. Siempre va a estar en su nivel máximo. Por simples matemáticas, ¿no? Siempre se va a encontrar en su nivel máximo. Y pues ustedes ven ahí que el producto medio, ¿a qué es igual? Es igual al nivel de producción dividido para el número de trabajadores. Cuando vemos función de producción, pues la gráfica de función de producción presenta un principio, como ya lo habíamos mencionado hace un rato, tanto de rendimientos marginales crecientes, al principio de la curva de rendimientos marginales crecientes y al final de la curva de rendimientos marginales decrecientes, lo que habíamos explicado, ¿no? ¿Qué es esto de los rendimientos marginales crecientes? Los rendimientos marginales crecientes se presentan cuando el producto marginal de un trabajador adicional es mayor que el producto marginal de un trabajador anterior, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? Como lo vimos en la gráfica del producto marginal. Entonces, los rendimientos marginales crecientes se presentan cuando el producto marginal de un trabajador adicional es mayor que el producto marginal de un trabajador anterior, ¿no? Quizás aquí podamos regresar, sería importante, a la curva del producto marginal y vemos que cuando pasamos de 2 a 3 trabajadores, el producto marginal crece, pero en una proporción menor, ¿no? De 1 a 2, el producto marginal es 6. De 2 a 3, el producto marginal es 3. De 3 a 4, el producto marginal es 2. Entonces, a eso se refiere con la ley, con los rendimientos marginales decrecientes en la función de producción. A eso se refiere con los rendimientos marginales decrecientes en la función de producción. En cambio, cuando contratamos de 1 a 2 trabajadores, el producto marginal va a crecer de 4 a 6. Entonces ahí hay rendimientos marginales crecientes, ¿no? Y pues existen rendimientos marginales crecientes, como ya lo analizamos en la gráfica anterior, se presentan cuando el producto marginal de un trabajador adicional es mayor que el producto marginal de un trabajador anterior y los rendimientos marginales decrecientes se presentan cuando el producto marginal de un trabajador adicional es menor que el del producto marginal del trabajador anterior, ¿no? PMG, acuérdense, es producto marginal, ¿no? De un trabajador anterior. Lo importante es que en los rendimientos marginales crecientes, un trabajador adicional, su producto marginal, va a ser mayor que el del anterior. Y en los rendimientos marginales decrecientes es que un trabajador adicional va a tener un producto marginal menor que el del trabajador anterior, ¿no? Está muy, muy sencillo, ¿no? Bien, pero eso es en cuanto al análisis de corto plazo, que nos permite entender la ley de rendimientos marginales crecientes, que nos permite entender la ley de rendimientos marginales decrecientes, pero las empresas no se quedan en el corto plazo. Las empresas crecen, los mercados crecen, todo cambia en la economía. Por lo tanto, necesitamos hacer un análisis más intertemporal, ¿no? Un análisis a través del tiempo y ver pues más a largo plazo qué ocurre. Y para poder entender pues más sobre la función de producción, pero en esta ocasión donde sus factores productivos, tanto la mano de obra como el capital, cambian o varían, tenemos que entrar al estudio de lo que se conoce con el nombre de curvas isocuantas, que es muy parecido a las curvas de indiferencia. Solamente que aquí va a ser pues un mapa de preferencias, pero por factores productivos, ¿no? Que las empresas desean, ¿no? Que las empresas desean para alcanzar determinados niveles de producción. Pero estas curvas isocuantas y estos niveles de producción que las empresas desean alcanzar, que nosotros lo vemos en la parte, en la gráfica, en la parte izquierda,
Esos niveles de producción son tres, ¿no? Y sub 0, Y sub 1 y Y sub 2, donde el nivel de producción Y sub 2 es mayor al nivel de producción Y sub 1 y el nivel de producción Y sub 1 es mayor al nivel de producción Y sub 0. Entonces, en el análisis de largo plazo de la función de producción, todos los factores son variables, tanto la mano de obra como el capital. Para la realización de este modelo, solo intervienen dos factores productivos, ¿verdad? Que son la mano de obra y el capital, ¿no? Solo intervienen dos factores productivos. La curva isocuanta, ¿cómo la podríamos definir? Es una línea que muestra todas las combinaciones de dos factores que proporcionan al productor igual nivel de producto, ¿no? Que proporcionan al productor igual nivel de producto o igual nivel de producción. La curva isocuanta, ¿cómo la graficamos? Así como ustedes la tienen, vamos a hacer una gráfica acá. La curva isocuanta tenemos en el eje de las Y, aquí tenemos en el eje de las Y, en el eje de las Y ahora vamos a tener al capital, en el eje de las X vamos a tener en cambio a la mano de obra. Y la curva isocuanta va a tener esta forma, muy parecida a la curva de la indiferencia, esta forma, ¿no? Donde cada nivel de producción, cada curva isocuanta, mientras más se aleje del origen, significa un nivel de producción mayor. Aquí tenemos Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2. Y pues, ya saben, el nivel de producción en la curva isocuanta más alejada, Y sub 2, va a ser mayor que Y sub 1 y eso va a ser mayor que Y sub 0. Son diferentes niveles de producción. Recuerden, la curva isocuanta es una línea que muestra todas las combinaciones de dos factores productivos que proporcionan al empresario un mismo nivel de producción. Las características de las curvas isocuantas son muy parecidas a las características de las curvas de indiferencia. En primer lugar, ¿qué ocurre? La curva isocuanta tiene pendiente negativa, porque necesariamente para contratar mayor cantidad de mano de obra tenemos que renunciar, ¿verdad?, a cierta cantidad de capital, o viceversa. Si queremos mayor cantidad de capital para alcanzar cierto nivel de producción, tenemos que renunciar a cierto nivel de mano de obra. La curva isocuanta, al igual que la curva de indiferencia, tienen pendiente negativa. Dos curvas isocuantas, como lo vemos en la gráfica, dos curvas isocuantas nunca se van a cortar. ¿Por qué dos curvas isocuantas nunca se van a cortar? Simplemente porque cada curva isocuanta representa un nivel de producción diferente. Una curva isocuanta que esté más cerca al origen implica un nivel de producción menor, una curva isocuanta que esté más alejada del origen implica un nivel de producción mayor. Y a medida que se aleja del origen, pues la curva isocuanta indica un nivel de producción mayor. Ahora, en la curva de indiferencia hablábamos de tasa marginal de sustitución. Para calcular la pendiente de la curva isocuanta, ¿verdad? La pendiente de la curva isocuanta, la pendiente es un concepto matemático. El concepto económico de pendiente de curva isocuanta se conoce con el nombre de tasa marginal de sustitución técnica. Y esa tasa marginal, que le voy a poner tasa marginal de sustitución técnica, ¿a qué va a ser igual? Esa es la tasa marginal de sustitución técnica. La tasa marginal de sustitución técnica va a ser igual a la variación del capital, que ustedes en su pantalla lo tienen como var, la variación del capital, que es este símbolo delta, la variación del capital entre la variación de la mano de obra, la variación del capital entre la variación de la mano de obra. Como es una curva, la curva isocuanta, ¿verdad?, tenemos que trazar una recta tangente. Y la pendiente de esa recta, pues va a ser, la pendiente de esa recta va a ser la tasa marginal de sustitución técnica. En este caso, como es una línea, ¿verdad?, pues solo va a tener una pendiente solamente en ese punto, porque acuérdense que si es una curva, pues los cambios infinitesimales, hay cambios infinitesimales, por lo tanto hay diferentes niveles de pendiente en cada uno de los puntos. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución técnica, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 10
que es el punto de la ordenada al origen, dividido ¿para qué? Dividido para 5, que es el punto donde corta, ¿no? Aquí tenemos 10 y 5, ¿no? Está algo así, ¿no? Es para que ustedes lo vean aquí, es algo así, ¿no? No, aquí supongamos que es 5, vamos a hacer más grande esto. Aquí es 10, ¿no? Acá es 5. Entonces 10 dividido para 5, esto es igual a 2, ¿no? Esa es la tasa marginal de sustitución. Es decir, esa es la cantidad a la cual tenemos que renunciar de un bien o de un factor productivo para adquirir otro factor productivo o para poder tener acceso a nuestro proceso productivo de otro factor productivo y alcanzar un mismo nivel de producción. No se olviden, la tasa marginal de sustitución técnica es la pendiente de la curva isocuanta. Y así pues, como cada una de esas curvas representa un nivel de producción, como cada una de esas curvas representa un nivel de producción, hemos llegado pues a lo que se conoce con el nombre de la recta isocosto, ¿no? La recta isocosto. ¿Qué ocurre? La recta isocosto, pues allá en la recta isocosto se presentan las restricciones que también tiene la producción. Estas restricciones que tiene la producción, ¿cuáles son? Pues en primer lugar son el precio de la mano de obra y en segundo lugar es el precio del capital. El precio de la mano de obra pues es el salario. ¿Cuál será el precio del capital? Pues simplemente es la tasa de interés, uno de los precios más importantes de la economía, de los tres que ya les había mencionado en las clases pasadas: inflación, tipo de cambio y tasa de interés. Matemáticamente, ¿cómo representamos la curva isocosto? Voy a borrar. Matemáticamente, ¿cómo representamos la curva isocosto? Podemos decir que el costo total, ¿a qué es igual? El costo total es igual al precio de la mano de obra o el salario, multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la mano de obra, más la tasa de interés, que la vamos a poner como R, multiplicado por el capital, ¿no? Por rates. Ese es fundamentalmente el costo total, ¿no? Y es la curva que representa, es la función que representa a la recta isocosto. Si nosotros podemos hacer un poco de matemáticas y decir que el costo total, vamos a ver si pinta este de acá mejor, si este pinta mejor, y podemos decir que el costo total menos el salario multiplicado por la mano de obra va a ser igual a la tasa de interés multiplicada por el capital. Por lo tanto, podemos cambiar y decir que la tasa de interés multiplicado por el capital es igual al costo total menos el salario por la mano de obra, y el capital ¿a qué es igual? Es igual al costo total dividido para la tasa de interés menos el salario para la tasa multiplicado por la mano de obra. Esta es la función que representa a la recta isocosto. ¿Cuáles son las restricciones? En primer lugar, aquí tenemos las restricciones. ¿Cuáles son? En primer lugar, la tasa de interés. En segundo lugar, el nivel salarial. Si las negociaciones con los sindicatos se llega a un acuerdo de un mayor nivel salarial, simplemente vamos a tener una restricción, vamos a poder alcanzar menos o vamos a poder contratar menos personas, ¿verdad? Si la tasa de interés sube, vamos a tener un mayor riesgo financiero y el apalancamiento va a ser muy complicado. Por lo tanto, vamos a poder alcanzar menos factores productivos y de esa manera no vamos a poder llegar a mayores niveles de producción y de crecimiento, porque las empresas se crean para crecer, acuérdense eso. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos decir que la recta isocosto nos permite determinar las diferentes combinaciones que un productor puede alcanzar, dados los límites del nivel de costo total y los precios de los factores productivos, ¿no?
La recta isocosto presenta una pendiente negativa, al igual que la curva de indiferencia. ¿Y cómo se calcula esa pendiente? Simplemente dividimos el salario para la tasa de interés. Los precios de los factores productivos y el costo total van a desplazar a la recta isocosto. Los precios de los factores productivos y el costo total van a desplazar a la recta isocosto. Bien, como conclusión, ¿qué podemos decir? En el estudio de la empresa y sus costos es necesario realizar un análisis tanto de corto plazo como de largo plazo. De corto plazo porque es un tiempo menor a un año, generalmente los presupuestos empresariales se hacen para un año, y de largo plazo porque las empresas se crean para crecer, porque se necesita comprar mayor nivel de infraestructura. A eso se refiere con que la variable capital o el factor productivo de capital, que en el corto plazo es constante, en el largo plazo necesariamente es variable, ¿no? Si por ejemplo vemos una universidad, ¿no? Al principio, de acuerdo al nivel de matrícula, va a ser pequeña, pero luego va a ir creciendo en su infraestructura, en aulas de clase, contratación de profesores, y el crecimiento de esa infraestructura significa variación en el factor capital, ¿no? Y también en el factor mano de obra, porque los profesores pues se van a necesitar más. Y la segunda conclusión es que en la producción empresarial de corto plazo existen rendimientos marginales crecientes y rendimientos marginales decrecientes. En el largo plazo, acuérdense, todos los factores son variables. Por tal motivo necesitamos entender a la perfección tanto las curvas isocuantas como la recta isocosto. Quizás lo que nos quedó pendiente pues es llegar al equilibrio del productor, que es muy similar al equilibrio del consumidor. Voy a dejar planteada solamente la gráfica para terminar nuestra sesión. Voy a dejar solamente planteada la gráfica para terminar nuestra sesión. Esta gráfica del equilibrio del productor va a estar dada de la siguiente manera. En primer lugar tenemos en el eje de las ordenadas, tenemos al capital. Por otro lado tenemos en el de las abscisas a la mano de obra. La curva isocuanta, que vamos a poner al nivel de equilibrio, y la recta isocosto. La recta isocosto, ¿no? Aquí vamos a poner. Esto es un nivel de producción Y, que se va a alcanzar tomando en cuenta un determinado nivel de capital y un determinado nivel de mano de obra, siempre y cuando esa tasa de interés sea accesible para el apalancamiento financiero y siempre y cuando ese costo de mano de obra pues no vaya a aumentar el riesgo de operación, ¿no? La tasa de interés pues va a afectar el riesgo financiero. Quizás una negociación salarial que lleve el precio de la mano de obra hacia arriba va a afectar el riesgo de operación de la empresa, ¿no? Pues eso es todo lo que les quería decir en esta sesión. Yo en todas las sesiones pues les he recomendado pues que hagan sus actividades y vayan leyendo los capítulos. Es muy necesario, clase a clase. Toda la teoría microeconómica va conectada, ¿no? Finalmente, todos estos conceptos los vamos a ver en conjunto cuando analicemos qué nivel de producción necesita un empresario tomar su decisión, en qué nivel de producción necesita un empresario producir. ¿Por qué? Porque vamos a ver el ingreso marginal, que fue teoría del consumidor, luego vamos a ver el costo marginal, que es teoría de la empresa, luego vamos a ver cómo se fijan esos precios, etcétera, ¿no? Así que realicen sus actividades y lean sus capítulos. Pues me ha dado mucho gusto compartir en esta sesión la teoría del productor, ¿no? Y me adelanté un poco pues con el equilibrio del productor. Pues muchas gracias.